Buenas tardes. Para empezar a hablar del caso Comás y de toda la historia de Don Miguel, es necesario remontarnos a la época de los años 50 en Nicaragua, donde la industria más fuerte era la industria del algodón, no solamente directamente, sino que también era la materia prima para muchas otras industrias locales, como las textilerías, fabricantes de comestibles, jabones y concentrados para animales, entre otras. Era tan importante la influencia de esta industria que se le consideraba el oro blanco. A mediados de los años 70 empieza a caer el precio del algodón, sin embargo a mitad de década se recupera, siendo el año 77 el mejor año para esa industria, ya que se llegaron a exportar hasta 260 millones y generar más de 300.000 empleos anuales. Sin embargo, esta bonanza no duraría mucho, ya que en los años 80 empieza la crisis algodonera, una caída sostenida del precio a nivel mundial, incremento del costo de los insumos, deterioro de la fertilidad de los suelos, ausencia de rotación de cultivo y sumado a todo eso, falta de financiación e inseguridad en la tenencia de tierras. Esto debido a que en esta década ocurre la Revolución Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional expropia tierras y es muy duro exportar debido a que Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en ese momento, le pone un bloqueo económico a Nicaragua. En el año 82, la tormenta Aleta deja fuera de producción del algodón del año a la familia Zavala. Es aquí donde empieza la historia de Don Miguel y de cierta forma la historia de Comasa, ya que la empresa Grasca, pero una empresa que se dedicaba más que todo a producir aceites a base del maní, le proveyó de forma gratuita maquinaria agrícola para producción de maní que no estaba usando, con el compromiso de que Grasca le compraría todo el producto. Don Miguel inicia este proyecto con un total de 150 manzanas de la mano con un amigo, el cual lo vuelve el socio, aunque inicialmente con esa primera producción perdieron dinero, decidieron no desistir. En un viaje a Costa Rica, Don Miguel se da cuenta que hay una demanda insatisfecha de maní, ya que en Costa Rica no existe ese cultivo. Improvisadamente, en las instalaciones de Grasca, logran transformar para el consumo final este maní que producían y ese año exportan 6 contenedores del producto en total, 120 toneladas métricas. En el año 84, junto con su esposa Ruth y un amigo llamado Álvaro Munguiala, forman la Corporación Comercial, CC, que en el 86 ya exportaba un contenedor mensual, 12 al año. Sin embargo, el proceso de transformación era muy rural, ya que las máquinas eran viejas y a causa del bloqueo económico que tenía Nicaragua no se podían importar ni máquinas nuevas ni repuestos. Adicionalmente, el gobierno lanzó una política donde el Instituto de Comercio Exterior, INSEI, era el único autorizado para comprar y vender productos de exportación, lo cual primero les obligaba a vender el precio que le decían, que les obligaba el INSEI, y segundo, solamente les dejaba recibir moneda local, no podían recibir dólares, por lo tanto tampoco podrían comprar los repuestos o productos que necesitaban del exterior. Es en ese momento donde podemos empezar a ver esa visión estratégica de Don Miguel, ya que en vez de simplemente enfocarse en los problemas, que eran muchos, decide buscar una solución. Decide buscar un socio estratégico que esté pasando por el mismo problema de control gubernamental que él, pero que tenga una conexión internacional. Es aquí donde decide acercarse a la única embotelladora autorizada de Coca-Cola para Nicaragua. Con la presión de las dos compañías logran hacer que el gobierno acepte un sistema de trueque, el cual consistía en que Coca-Cola de Costa Rica pagaría una parte del maní de Corporación Comercial a Coca-Cola de Nicaragua en su equivalente en materia prima, jarabe, mientras que Coca-Cola de Nicaragua pagaría el valor del jarabe a Corporación Comercial en moneda nacional. La otra parte del valor del maní que no se estaba pagando en moneda nacional la pagaría Coca-Cola de Costa Rica directamente en dólares. Entonces, esto primero le servía para evitar cierta intervención del gobierno y también para recibir dólares. En medio de esa búsqueda de la expansión de la producción de maní, Don Miguel viaja a México con Don Mauricio sabiendo que era un importador fuerte de maní. Sin embargo, al llegar descubren que la demanda estaba suplida por pocos procesadores, ya que tenían como proveedor a Estados Unidos. Sin embargo, se encuentran con una empresa, Galdiza, que iniciaba como una comercializadora y pedían volúmenes que CC aún no producía, pedían muchísimo. Sin embargo, Don Miguel no se para por eso,
los invita a Nicaragua y a Galdiza les gusta el proyecto, de forma que deciden darle la oportunidad a Corporación Comercial, la empresa de Don Miguel, y poco a poco van creciendo de la mano con esfuerzo mutuo. A tal punto de que la relación fue tan buena que la familia Galindo de Galdiza entabló una fuerte amistad con la familia de Don Miguel. Todo iba bien, perfecto, hasta que en 1994 empieza a evaluarse el peso mexicano. Esto hace primero que la cartera de Galdiza valga menos y que sus deudas respecto a la moneda local valgan más, teniendo en cuenta que todas estas empresas importadoras lo que hacen es vender y comprar a dólar. Es aquí cuando los estadounidenses, que eran los poderes más grandes de México en Maní en ese momento, deciden restringir la entrega de productos mexicanos. Y es donde Don Miguel nos vuelve a mostrar esa visión, porque en vez de hacer lo mismo, él lo ve como una oportunidad para acaparar el mercado, para ganar posicionamiento, y le dice a Galdiza eh, que no importa, que él le va a seguir vendiendo, pero que le quite clientes a los gringos. Y es aquí donde él logra abarcar aún más el mercado mexicano. Además de México, otro mercado al cual ingresa Don Luis es el mercado europeo en el año de 1991 aproximadamente. Esto a raíz de que un amigo de Peter Calkin, que era un socio de Cannon Gas Limited, un importador de grano para que lo proveía en Europa, se enteró de esa producción en Nicaragua e intrigado contacta tanto al gobierno como a corporación comercial. Don Miguel, al ver la oportunidad de expandirse a este nuevo mercado y mucho más amplio, contacta inmediatamente y acuerdan el envío de 2 contenedores. En ese momento solamente había una ruta naviera que iba entre Nicaragua y Europa, y pues Don Miguel claramente estaba preocupado sobre este envío. Sin embargo, 2 meses después el envío llegó en perfectos estados a CGL, y CGL, que es Cannon Gas Limited, se lo entrega a KP Food. KP Food era el fabricante líder en Europa en esos momentos de snacks a base de semilla. Luego de utilizado el producto, el reporte de CGL es excelente respecto a la calidad. A raíz de esto, Peter Cannon de Gas Limited viaja a Nicaragua para conocer toda la producción de Don Miguel, de la productora de maní, y se encuentra con una operación pequeña y rústica, pero con un gran potencial. Un domingo, en la casa de Don Miguel, acordaron un acuerdo sobre la exclusividad para venderles solamente a ellos y que ellos lo distribuyeran sobre Europa. Ese acuerdo se mantiene al día de hoy. Tanto Calkin de CGL como Phil Brown, que era el comprador de KP Foods para Latinoamérica, se entusiasman mucho con la producción que hay en Nicaragua, llegando al punto de compartir procedimientos y controles de calidad de KP Food a ACC de Don Miguel sin costo alguno. Entonces les están compartiendo un know-how invaluable, se puede decir, sin ningún costo. Anualmente, esa relación se volvió tan buena que anualmente los ejecutivos de CC viajaban a Inglaterra para, primero, pues verificar la calidad de los productos, y segundo, obtener retroalimentación y saber en qué puntos debían mejorar para la producción del siguiente año. Por lo tanto, gracias a esta retroalimentación se mantenían en constante mejora. Algo importante de mencionar en todo este cuento del caso Comasa es el crecimiento acelerado que tuvo en un principio Corporación Comercial. Todavía no hemos llegado a la creación de la empresa Comasa. Corporación Comercial tenía asegurado los mercados de México, Europa, pero hay un inconveniente. La capacidad de producción que tenían instalada no daba abasto a la posible demanda o la demanda proyectada que iban a tener los nuevos clientes. Entonces, en este caso, Don Miguel tenía la opción de comprar tierras ociosas y baratas que habían quedado desoladas luego de la crisis algodonera. Pero él, pues por así decirlo, una jugada más estratégica y buscando también ayudar a la comunidad, lo que hizo fue incentivar la producción de algodón, asesorando, brindando, de algodón, no, de maní, asegurando asesoramiento, equipamiento, insumos de procesamiento y el mercado para que estos agricultores que van a cultivar maní pudieran vender sus productos. Es en ese momento en que nace Comasa, ya no una empresa productora del grano de maní como lo era CC Corporación Comercial, sino
como una empresa comercializadora y procesadora de maní. Entonces, ¿cómo funcionaba Comasa? Comasa conectaba a los productores locales con los productores internacionales y le daba precio de colocación a los agricultores locales. ¿Qué significa esto? Que la empresa internacional daba un precio de compra y el Comasa se lo daba directamente al agricultor local. ¿Qué ganaba Comasa aquí? Comasa primero cobraba una tarifa fija de procesamiento del grano. Además, cobraba una tarifa variable según el precio puesto por los compradores. Este acuerdo fue tan exitoso que se mantiene al día de hoy. Otra falencia que logró ver Don Miguel, que nos hemos dado cuenta que hay oportunidades donde otros no, fue que los productos agroquímicos que se usaban en esa época eran de mala calidad, debido al embargo, pues al embargo que tenía en ese momento el país económico, y también a la política que tenía. Los productos químicos que se usaban eran productos que venían de Europa Oriental y que eran de muy mala calidad. Entonces, Don Miguel, viendo esta falencia del mercado, decide formar la compañía Agroalfa, quien inicialmente importaba y distribuía pesticidas y fertilizantes para el maní de las mejores marcas del mundo como Bayer, BASF, pero más tarde también ofrecía servicios de maquinaria agrícola, venta de equipos, repuestos y asistencia técnica. Esta iniciativa de Don Miguel con Coalfa, con Comasa y Agroalfa tuvo excelentes resultados, por lo cual, entusiasmado con este éxito, los demás agricultores querían sumarse a este proyecto, pero había un problema: el financiamiento era muy duro de conseguir. La banca privada en el país estaba recién creada y además los agricultores venían de la crisis del algodón, entonces tenían fracasos detrás, estaban altamente endeudados con la banca estatal o pública y muchas de sus propiedades estaban hipotecadas o ya habían sido ejecutadas. Es aquí donde Don Miguel interviene y decide promover el cultivo de maní entre los banqueros. Esto lo hace con ayuda de sus clientes mexicanos e ingleses para brindar una perspectiva de lo amplio y de la potencia que tenía este mercado. Adicionalmente, se crea un sistema financiero de agricultores solamente con contratos con Comasa. Esta pagaría el producto recibido. Comasa pagaría el producto recibido de los agricultores con un cheque pignorado a favor del banco. Así, el banco reducía su riesgo de impago, aumentaba más la financiación, se estimulaba más en el proceso productivo del maní e iba creciendo la industria. El primer banco en unirse fue Banpro y de ahí en adelante se fueron interesando más bancos para agricultores. Más o menos en el año 93, Comasa empieza a interesarse en la inversión y desarrollo. Esto con el fin de potenciar su competitividad con mercados más exigentes, poder aplicar a certificaciones, etc., lo cual da claramente pues, un estatus más alto a nivel de mercados internacionales. Algunas de las inversiones que podemos destacar en este caso, tanto investigación y desarrollo como mejora de sus plantas y de su capacidad instalada, es una inversión de 2 millones para comprar la planta abandonada Agroexo, que está ya siendo subastada por un banco. Adicionalmente, más que todo por el área de investigación, se contacta con Juan Soave, un reconocido agrónomo de Argentina, para que desde Agroalfa, la empresa de Don Miguel encargada de la distribución de pesticidas, químicos para el cultivo, se encargara de la asistencia técnica en el manejo de los cultivos. Es importante recalcar que en ese momento Argentina era el tercer exportador de maní a nivel mundial. También CGL, Canun Galdimiret, que era es la distribuidora de ellos para Europa, los contactó con un técnico australiano, el ingeniero Mike Reed. Ese señor era un especialista en procesos industriales de maní y control de aflatoxina. La aflatoxina es como una bacteria que se da en el maní y que si no se en los cultivos de maní, que si no se controla bien, puede ser venenosa o puede ser dañina para el ser humano. Contactan a este señor ya que hasta el momento no tenían laboratorios y el producto era almacenado de forma rudimentaria en bodegas de algodón. O sea, no se cumplían los estándares para poder almacenar el maní que fuera seguro para el consumo humano. Junto a Mike, el ingeniero australiano, se construyó un plan de inversión
para competir en mercados exigentes que incluía construcción de bodegas, mejora de los edificios, instalación de un laboratorio, renovación y mejora de la maquinaria y de los procesos. Debido a que en ese momento era muy difícil conseguir financiación a largo plazo y si se conseguía localmente era con unos intereses altísimos, Don Miguel se acercó a una organización internacional llamada Latin America Agribusiness Development Corporation, por sus siglas LAD, que era una institución financiera internacional relacionada con el agronegocio. Les convencieron y Don Miguel cuenta que estas inversiones de mano del LAD se siguen haciendo hasta el día de hoy. Otro avance importante en la calidad fueron las semillas, ya que desde principios de los 90 las semillas registradas de la más alta calidad y poder genético se recibían solamente hasta la cuarta generación, ya que de la cuarta generación en adelante empezaba a deteriorarse la calidad de la semilla. Gracias a esta inversión de todos estos años y dinero, en el 2005 todas las plantas procesadoras de Comasa habían recibido la certificación de análisis de peligros y puntos críticos de control por sus siglas HACCP. Esta era una metodología usada en el momento internacionalmente para certificar la calidad alimenticia de productos para el consumo humano. Adicionalmente a toda esa inversión en planta y equipo, en desarrollo e investigación, se promovió la creación de una asociación de productores de maní. Eso primero con el fin de compartir experiencias, conocimiento y segundo, unirse como una misma voz ante el gobierno. Adicionalmente, se establecieron relaciones con instituciones académicas y de investigación, como por ejemplo la Universidad de Georgia en Estados Unidos, llegando a realizar estudios sobre cultivo del maní a nivel de tesis doctorales. Algo en lo cual Don Miguel también siempre estuvo muy claro es que él no se podía producir desmesuradamente. ¿Por qué? Porque podía quedar cultivo inactivo que no se va a vender y en últimas toca botarlo y quedan pérdidas. Entonces, siempre su producción estuvo de la mano de la demanda del producto para primero no ir a afectar ni a los agricultores locales ni a la banca que está en esos momentos invirtiendo fuertemente en el área del maní. Comasa hacía sus proyecciones de demanda junto a sus, junto a sus clientes. Entonces, eh, previo al inicio del cultivo, que era en junio, se reunía con sus compradores y eso era lo que cultivaban. Un aproximado exactamente, o un poco más, pero siempre teniendo en referente los requerimientos de sus clientes, prácticamente lo que ya estaba vendido. Respecto a estas cantidades, se realizaban los contratos con los productores, los agricultores locales, y en base a esto programaban el área de cultivo y sus habilitaciones con la banca. Habilitaciones es como un préstamo que se hace al sector agropecuario y se hace al inicio del ciclo de la cosecha. Y el plazo de este préstamo es hasta la siembra de su cosecha y su comercialización. Ese modelo garantizaba la venta de la totalidad o la gran mayoría de la producción, o sea, disminuía muchísimo el riesgo de pérdida. Caso contrario de productores que sin contratos con Comasa conseguían que el banco estatal, no la banca privada, les habilitaran sus cultivos, o sea, le hicieran préstamos sobre sus cultivos, cultivaban en exceso, no contaban con la maquinaria correspondiente ni con los clientes a quien vendérselo, y en últimas se perdía toda esa producción y estos agricultores terminaban en pérdidas. Es por eso que se denota que esta técnica de ir produciendo de mano de la demanda ya conocida fue uno de los éxitos de Comasa. Hablando de competidores locales para Comasa, podemos encontrar el Grupo Numar. El Grupo Numar a mediados de los 70 había empezado una operación para el cultivo de maní, pero debido a la situación política que había en esa época con la revolución que hubo y todo el control gubernamental que había, la producción se mantuvo baja. En el año 1996, ya con un paradigma totalmente distinto, pues económicamente más amplio, el grupo Numar decide venderle su operación, su proyecto, a unos ejecutivos y también a unos agricultores que habían sido socios de Comasa y ya tenían experiencia para trabajar el área de León. Comasa tenía un poco de influencia en el área de León, pero todavía no tenía pues la capacidad para abastecer toda esa área. El grupo Numar, que está vendiendo en este caso ese proyecto de maní,
decide invitar al señor Don Miguel a ser socio, pero este, para no tener un conflicto de interés con Comasa y Cubra y Numar en esta zona, decide rechazar ese ofrecimiento. Sin embargo, lo ve con buen ojo porque tampoco quiere monopolizar la producción de maní del país. En este caso, es como tan buena la opción que tiene Comasa respecto a esta compra, que ellos mismos le ofrecen a sus clientes mexicanos y les dicen que el proyecto del Grupo Numar les puede vender maní y que Comasa no tiene ningún problema con eso. Es así como después pues, de este buen desenlace con Comasa y Cura, el proyecto manicero del Grupo Numar, Cura llega a alcanzar entre el 15 y el 25% de las exportaciones del maní del país. No se enfocan simplemente en las exportaciones, sino que también deciden montar una planta tostadora y trituradora para poder comercializar sus snacks dentro del país, snacks a base de maní que se venderían en hoteles, bares, restaurantes alrededor de todo el país. Hasta el día de hoy podemos ver, como vemos aquí al lado, la marca Cura y algunos de sus productos. En el año de 1998, y motivado por el éxito que estaba teniendo Comas y Cura, entra al mercado un tercer competidor. Ese competidor entra de una manera agresiva porque contaba con los recursos y ya tenía experiencia en el área agrícola en otras actividades. Este era el Servicio Agrícola Guardián Comercial. Hacen una gran inversión en una planta procesadora pues con mucha capacidad al punto de llegar a tener rápidamente el 20% del mercado. Se enfocan en un crecimiento acelerado específicamente en el mercado mexicano e inicialmente les venden a distribuidoras de maní en México que tienen varios clientes alrededor del país. Pero ¿qué pasa? En su afán por crecer rápido empiezan a vender a los clientes de estas comercializadoras a precios, pues a precios no, a buenos precios, pero con condiciones de crédito muy amplias, muy laxas. Esto claramente hace enojar a las compañías distribuidoras de maní, como el caso de Galdiza, que era una de las más grandes en México, y pues cortan los lazos con esta empresa, no le reciben más su producción, y es aquí donde esta empresa, Servicio Agrícola Guardián, entra en un punto crítico, porque los clientes pequeños a los que le estaban vendiendo le deben plata, o sea, tiene problemas con su cartera y adicionalmente tiene mucho producto que está estancado. Después de tres ciclos agrícolas, ya la empresa no da más, se declara en bancarrota y Comasa termina comprándole esta, esta planta que había comprado por 2.5 millones de dólares. Así, Comasa vuelve a tener el 70% del mercado y algo que destaca el ingeniero Joaquín Zavala es que ellos quisieron crecer muy rápido sin tener el know-how. Vamos a hablar un poco de los años 2000 en adelante y de la integración hacia adelante que realiza Comasa. La industria de maní tenía la característica que durante el proceso de procesamiento del grano se obtenían también otros productos de inferior calidad que no eran aptos para el consumo humano, pero que sí se utilizaban para la extracción de aceites vegetales, harina para alimento para animales, entre otras industrias. Esta cantidad de volumen no apto era entre 3 y 15% de lo procesado por Comasa y tenía efectos como que el maní salía picado, quebrado, manchados, etcétera. Y las ventas pues de este 13 y 15% eran indispensables para la rentabilidad de Comasa, ya que estos volúmenes pues eran importantes y no se podría transferir la pérdida de esta al cliente final. Este excedente de producción no apta se había estado vendiendo a la empresa Graxa, fabricante de aceites, que lo que hacía era transformarlo en alimentos para aves y ganado vacuno. Sin embargo, luego del declive de la industria del algodón, lo que más utilizaba Graxa en su producción era soya. Le compraba a todos los proveedores, la almacenaba y dependiendo del requerimiento de la demanda, iba produciendo y comercializando. No obstante, los precios de la soya mmm, variaban mucho, eran muy inestables y en algunos años los ingresos, las ventas de Graxa no habían sido suficientes para cubrir sus costos y habían empezado a tener pérdidas o problemas con sus proveedores y sus acreedores. Comasa, visualizando y previniendo los problemas financieros que enfrentaba Graxa, puesto un plan en marcha tanto para salvar su operación, pues proteger su operación,
como para proteger la industria del maní. Lo que hizo fue un acuerdo con el banco Banpro en el cual se le otorgaría una línea de crédito a la aceitera Graxa con la cual pudiera pagar sus compromisos a Comasa. Mientras Graxa, la aceitera, ponía como colateral parte de sus activos productivos y Comasa por su parte también depositaba los pagos en un respaldo colateral de Graxa. Es decir, que el banco pues le podía aportar esta línea de crédito a Graxa porque minimizaba su operación, su riesgo en la operación y además Comasa podía o trataba de recuperar su cartera con Graxa. Aparte de esto, Comasa, siempre manteniendo una visión estratégica, sospechaba o intuía que esa situación que enfrentaba la aceitera Graxa no sería sostenible y que si en ese caso eh, fracasaba Graxa, serían bastante afectada su venta de su producto no exportable. Es por eso que decide hacer una inversión de 3.5 millones de dólares en montar su propia aceitera al real, con capacidad tanto para extracción de aceite de maní como para refinar el aceite crudo elaborado con otras materias primas como la palma o la soya. ¿Esto por qué? El aceite de maní se consideraba un aceite fino, era 2 a 3 veces más caro que el aceite de palma o de soya, entonces era meramente un producto enfocado a la exportación. Y para ser rentables, Aceitera El Real de Comasa necesitaba también competir con el mercado local de aceites más baratos como el de palma o soya. Es por eso que también deciden incurrir en esos aceites de menor calidad, por así decirlo. Más tarde que temprano, en el junio del año 2000, Graxa se declara en quiebra y Comasa adquiere los activos productivos que Graxa había puesto como colateral. Más tarde, en el año 2001, el gobierno hace una reforma fiscal que beneficia las operaciones de Comasa, de la aceitera real, porque o sea, le aumenta los impuestos a la importación de aceite refinado y exonera la importación de aceite crudo, que era lo que hacía Aceitera Real y lo transformaba ahí. Este nuevo pues competitivo despierta el interés de Don Miguel y él desea aumentar la capacidad competitiva. Es por eso que en el 2002 hace un grupo de negociación para adquirir todos los activos y marcas comerciales de Graxa. Sin embargo, pues se presentan un poco inconvenientes por la situación en la cual había desaparecido Graxa. Debía plata a prácticamente todos los bancos, le debía plata a 500 productores de soya, que eran los que le vendían la soya a ellos, y tampoco había cumplido con el pago de nómina de 200 empleados. Sin embargo, toda esa negociación dura aproximadamente unos 4 años, ya que, bueno, un poco menos, pero valió la pena, ya que en el año 2006, luego de que Aceitera Real hubiera adquirido todas las marcas y todo lo de Graxa, se volvió el mayor fabricante de aceite del país. Habían exportado 27.300 toneladas métricas de aceite y generado 11.2 millones de dólares. Competían en el mercado local con su marca Ámbar, que la habían traído de Graxa, y maquilaban marcas a otros comercializadores locales, como Echamorro y Agrosa. Aunque la producción global de maní era aproximadamente unos 36.5 millones de toneladas métricas anuales, la gran mayoría de esta producción era para distribución local, bajando a solamente 1.5 millones de toneladas métricas la producción que era para exportación. En producción de exportación, Estados Unidos tenía el segundo lugar, solamente por detrás de China. Algunos otros exportadores importantes eran Argentina, India, Vietnam, sin embargo los más fuertes eran Estados Unidos y China. Los mercados principales para venta de maní eran Holanda, Inglaterra, Rusia, Alemania y Asia con Indonesia, Japón y Filipinas. Hacia el año 2000, en Estados Unidos, las políticas agrícolas contenidas en la legislación Farm Security and Rural Investment, también conocida como Farm Bill, en la cual determinaba los subsidios agrícolas, determinaba unas cuotas para el maní producido en Estados Unidos. Mediante ese sistema, el gobierno limitaba la producción que se podía vender localmente a un precio que, que era muy superior respecto al mercado, era por aproximadamente de 610 dólares por tonelada métrica, mientras que en el mercado estaba 320 o 460 dólares máximo por tonelada métrica. Esto hacía pues que lo que vendían en Estados Unidos lo vendían a un precio altísimo y el excedente lo podían vender en el mercado extranjero al precio que quisieran.
Entonces los agricultores estadounidenses ya tenían una rentabilidad muy alta de la venta local, lo cual les permitía vender en el mercado exterior a un precio muy bajo y esto impulsaba los precios del maní a la baja. Es por esto que pues esta política fue altamente cuestionada por toda la industria del maní. Aunque la situación ya era complicada con los beneficios que tenían los productores estadounidenses por parte del Estado, esta se agravaría en el periodo 2002-2007 con el nuevo Farm Bill. Con esta nueva versión del Farm Bill se eliminan las cuotas que limitaban la producción local estadounidense y se cambia por un sistema de subsidios directos del Estado a los agricultores, compuesto por compensaciones directas, o sea, les daba un piso sobre los costos de su producción. Además, había cobertura estatal en los costos de almacenaje y manejo. Este nuevo sistema estadounidense ha generado unos costos o unos subsidios directos de 260 millones de dólares en el año 2004 para una producción de menos de 2 millones de toneladas métricas. Eh, Fue tan fuerte el impacto de este nuevo Farm Bill que aumentó de 1.5 toneladas métricas en el año 2002 a 2.2 millones de toneladas métricas en el año 2005 la producción de maní en Estados Unidos. Era tan fuerte esta ayuda que le da al gobierno que realmente llegaba a cubrir el 40% de los costos de los productores de maní estadounidenses, lo cual correspondía a aproximadamente un 60% de los costos de producción de los cultivadores de maní en Nicaragua. Entre el periodo 2003 al 2005, los exportadores estadounidenses realmente no habían logrado quitarle clientes a Comasa. Lo que sí habían hecho era obligarles a subir sus precios. Sin embargo, una serie de factores se combinarían para ayudar a mejorar esta situación. Primero, Argentina demandaría internacionalmente a Estados Unidos con la Organización Mundial de Comercio, la OMC, por su política de subsidios. A esta demanda se suma Brasil y Nicaragua. Sumado a esto, Estados Unidos había tenido un mal invierno, por lo cual su producción de maní había sido baja y eso había causado que los precios aumentaran porque había menos oferta. También el presidente George Bush instala una política la cual promueve la producción de etanol para la cual se necesitaba producir maíz. Entonces se incentiva la producción de maíz y se reduce la producción de otros cultivos, entre los cuales se encuentra el maní, por lo cual, sumando la demanda, la mala producción que tuvo Estados Unidos y el aumento de producción de maíz, disminución del maní, se esperaba un repunte de los precios. Adicionalmente, pues a todo lo que ya venía ocurriendo, en el 2006 Comas, el gremio de los productores de maní nicaragüenses establecen nuevamente gestiones ante el gobierno de Estados Unidos, ya que en el 2007 correspondía a la nueva revisión del Farm Bill, pero el gremio de agricultores estadounidenses tenía más influencia sobre las esferas políticas. Ahora vamos a hablar del DR-CAFTA o el Dominican Republic and Central America Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio entre Dominica Republicana y países centroamericanos. Este tratado había empezado negociación en el año 2002 y pues había generado alta expectativa respecto al crecimiento de exportaciones de la región incluida en el tratado a Estados Unidos. Con lo cual se consiguieron cuotas de productos de exportación que entrarían al mercado americano libres de impuestos, libres de aranceles. Además, también se negoció periodos de desgravación para bienes producidos localmente que eran vulnerables o sensibles a los mismos productos importados de Estados Unidos. Comasa y la Asociación de Productores de Maní de Nicaragua se sentaron a negociar justamente para Nicaragua lo referente al rubro del maní. Sin embargo, comentan que no se sintieron satisfechos con los resultados de la negociación respecto al maní. Estados Unidos le otorga a Nicaragua una cuota de 10.000 toneladas métricas, mientras que el país ya exporta en esos momentos 60.000 toneladas métricas, 6 veces más en los diferentes mercados. Aunque un punto positivo de esta negociación fue que Estados Unidos les otorgó la mantequilla de maní, que en el NAFTA se la habían dejado libre a México porque casi no producía. Sin embargo, a Nicaragua le otorgaron una cuota de 280 toneladas métricas, siendo el consumo de Estados Unidos de 200.000 toneladas métricas. Realmente era una cantidad irrisoria que no justificaba la producción de ese producto. El NAFTA es el North America Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Adicionalmente, desde que el CAFTA empezó a estar vigente, Comasa había utilizado solamente un 25 un 30% de la cuota que tenía para exportar a Estados Unidos. Sin embargo, realmente no le resultaba interesante este mercado, ya que primero tenía que competir con precios muy bajos que tenían los productores locales, lo cual lo hacía incurrir en costos y adicionalmente tenía que gastar mucho tiempo en los trámites exigidos por el USDA, que era es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El caso nos habla de los frutos del esfuerzo que inició desde los años 50, cambiando de toda esta crisis del algodón, reinventándose para el maní. Luego, más de una década de competir en mercados internacionales, ya Nicaragua tenía un nombre en la industria del maní que era sinónimo de calidad. Comasa tenía más de 20 clientes en más de 10 países y en todas las regiones del mundo y habían superado con creces los estándares de calidad. Otro ejemplo de los frutos de todo el trabajo, de la visión que tuvo Miguel y pues Comasa desde un inicio, es el ejemplo de una importante multinacional estadounidense con más de un siglo de trayectoria que fabrica snacks, bebidas y alimentos, en mayor parte a base de maní. Esta empresa les realizó auditorías durante 3 años consecutivas sobre buenas prácticas de manufactura y seguridad alimenticia para terminar aprobando a Comasa como su proveedor oficial para cualquiera de sus plantas, llegando a un punto en que la comercializadora Comasa le surtía el 100% de fábricas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y hasta en Australia. Después de solo una década, gracias a Comasa y toda la industria manicera, se había cambiado la cultura algodonera que venía de una crisis trágica causante de muchas pérdidas, mucho desempleo, a una industria manicera con mejoramiento constante a nivel técnico, a nivel de insumos, a nivel de maquinaria y servicios. Y se cuenta en el caso que se podía ver desde las carreteras como habían grandes extensiones sembradas con la industria de maní, se veían las cosechadoras, los tractores, todo relacionado con la industria del maní. Llegó a volverse tan fuerte esa industria que llegó a ser la segunda más fuerte a nivel de exportaciones agropecuarias en el país, llegando a representar un 5% de este tipo de exportaciones. Adicionalmente, recordemos que debido a la crisis algodonera, muchos productores, muchos agricultores habían quedado en quiebra, habían perdido su planta y equipo. Muchos de estos entraron a la industria del maní cuando Comas estimuló esta industria y habían recuperado la esperanza, habían pagado sus deudas, tenían de nuevo confianza de la banca para invertir y muchas de las ganancias que habían obtenido las habían reinvertido en adquisición de equipo y en mejoramiento técnico, lo cual había hecho que reducieran costos y aumentaran la productividad. A tal punto que, como vemos en la gráfica, hubo un punto en que la productividad que se obtenía por manzana en Nicaragua era mucho más alta que la productividad obtenida por manzana en Estados Unidos, siendo en Nicaragua en un promedio de 68 quintales de maní por manzana, superior a los 52 que tenía Estados Unidos en ese momento. Para tener una perspectiva de lo grande que fue la explosión de la industria manicera, podemos ver esta gráfica donde nos muestra que en el periodo del 1991 a 1992 la cosecha era de unas 3.000 manzanas aproximadamente, mientras que en el periodo 2006 al periodo 2007 la cosecha tenía una amplitud de 43.000 manzanas. Otro gráfico que nos da una perspectiva es en el mismo periodo que acabamos de mencionar, la producción se había incrementado de 115.000 quintales en el 91 al 92 a 2.8 millones de quintales en el periodo 2006-2007. Gracias al boom que tuvo la industria del maní, se revitalizaron industrias que habían muerto o que habían sufrido crisis también debido a la crisis del algodón. Industrias como la industria de los comestibles, transporte de carga, comercialización de agroquímicos y maquinaria agrícola. También se habían vuelto a usar bodegas para almacenaje, puertos marítimos que estaban, si no en desuso, con un nivel de producción muy bajo, y al mismo tiempo esta industria crea una fuente de ingresos fiscales y de divisas para el país que, aunque no llegaron al nivel de la industria del algodón, sí ayudaron a amortiguar la desaparición de ese rubro. Respecto al futuro de la industria del maní en Nicaragua y por consiguiente de Comasa, Don Miguel comenta ciertos riesgos latentes. Uno es el Farm Bill, que es un riesgo que está ahí presente ya que se renueva cada 5 años. Otro es más referente al contexto nacional, tiene que ver con las azucareras, principalmente en el occidente del país, ya que están
creciendo, pues al momento de escrito el caso, estaban creciendo a niveles récord, tanto de producción como rentabilidad, impulsados por altos precios del mercado y por la cuota de exportación negociada en el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana y Centroamérica, también por la producción de etanol como una fuente de combustible renovable impulsada a nivel mundial. Por lo tanto, ingenieros azucareros, productores de caña, competían por las tierras disponibles en las zonas del país, lo cual está ejerciendo una presión sobre el crecimiento de la industria del maní. Por otro lado, también estaba la posibilidad de introducir un segundo ciclo de riego, pero para esto se necesitaba invertir en sistemas de riego y además el país pues en ese momento contaba con una crisis energética, la cual había hecho que se impusieran racionamientos de energía que tenían periodos de 4 o 6 horas. Adicionalmente a eso, el costo de la energía en Nicaragua era un 70% más alto que por ejemplo en Costa Rica y en general en la zona. Y ya con eso se despide el caso y ahora pues vamos a pasar a hacer un análisis sobre todo lo que hemos visto respecto a planeación estratégica y competitividad. En el caso Comasa podemos ver muchos ejemplos de lo que es una dirección, una planeación estratégica, porque en el caso de Don Miguel observamos que él siempre pensó en el futuro. Un ejemplo es el caso de cuando entra a México con Galdiza y se empieza a evaluar el peso mexicano respecto al dólar. ¿El qué hace? A diferencia de los estadounidenses, él lo ve como una oportunidad y abarca más mercado. Entonces, en vez de concentrarse en el corto periodo de tiempo, él ve eso como una oportunidad para posicionarse en el largo plazo. Algo que también podemos destacar de este caso es que Comasa, Don Miguel, siempre tuvo una producción enfocada a la demanda, a las condiciones que había de la demanda. Nunca producía por producir, como otras compañías que se mencionan en el caso, que se endeudaban, producían de más y al final tenían pérdidas porque no habían quien les comprara. Entonces, siempre hubo un enfoque muy fuerte referente a las condiciones de la demanda. También tenía muy presente, eh, por ejemplo, cuando entra a Costa Rica y se da cuenta que ahí esa industria no existe, que es un mercado con un potencial enorme y decide entrar. También podemos analizar toda la historia de Comasa desde el marco de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Podemos empezar por las barreras de entrada. Esta industria presenta unas barreras de entrada medianamente altas debido que para empezar en ella hay que invertir en tierras, maquinarias, semillas, mano de obra, químicos, etc. Sin embargo, en el caso de Comasa fue un poco más fácil porque la empresa Graxa les facilitó la maquinaria para empezar. Por lo tanto, aquí hubo un poco de ayuda en este primer punto. Sin embargo, en general son medianamente altas, por lo que a lo largo del caso vemos repetidamente el ejemplo de muchos agricultores que lo que hacen es pedir habilitaciones a los bancos para su cultivo y su posterior pago al finalizar la cosecha. Referente a la posibilidad de sustitución, a la amenaza de sustitución, realmente a nivel de frutos secos como el maní, es poco probable que se puedan sustituir porque cada uno tiene sus características, su sabor, etc. Sin embargo, al maní existe un producto similar que es arroz inflado, pero no llega a ser maní. Entonces, considero que respecto a sus amenazas de sustitución, la probabilidad es muy baja. Respecto al poder de negociación de los compradores, yo considero que en este caso, pues los compradores tienen alto poder de negociación. ¿Por qué? Porque existe una alta oferta. Entonces, realmente no están atados a comprarle simplemente, no estaban atados a comprarle simplemente a Comasa, sino que tienen un amplio rango de proveedores para elegir. Respecto al poder de negociación con proveedores, yo considero que es un grado medio. Inicialmente, en la época de los 80, pues era muy complicado para Comasa adquirir sus repuestos, su maquinaria, porque tenían el bloqueo económico y pues no tenían, era muy duro que adquirieran dólares. Sin embargo, a medida que pues se cambió de gobierno, se fue globalizando más la producción, se fue volviendo más asequible todo ese tipo de productos. Sin embargo, son productos muy específicos para la producción de maní, pesticidas, etcétera, por lo cual no es un mercado muy amplio y el nivel que tienen los proveedores pues es un control medio. Por lo tanto, yo considero que el poder de negociación con proveedores en este caso es medio. Por último, podemos hablar de la rivalidad entre competidores, enfocándonos inicialmente al entorno local, en el cual la rivalidad era prácticamente nula.
Tenemos un ejemplo cuando entra el grupo Numar con su empresa Cubra y le ofrecen a don Miguel ser socio. Don Miguel, por el hecho de no querer convertir la producción de maní en un monopolio, desiste de volverse socio y le entregan una parte considerable del mercado, un 15-20%, a esta empresa. Más allá de esto, realmente no hubieron competidores durante la historia de Comasa. Hubo una empresa que entró, Servicio Agrícola Guardián Comercial, pero por malas prácticas, con poca ética o una ética cuestionable, fracasaron y Comasa terminó comprándolos. Otro cuento es el entorno internacional, en el cual Estados Unidos se había beneficiado por sus políticas internas, los cuales les brindaba un colchón enorme a nivel de costos a los productores, y en este caso se había una fuerte rivalidad, ya que esos productores estadounidenses podían vender a costos bajos gracias a ese colchón que tenían del gobierno, obligaban a Comas a bajar sus precios. Más allá de eso, internamente en Nicaragua no había competidores locales. Internacionalmente, sí, como por ejemplo Estados Unidos. Y pues ya por último, para despedirnos de este caso, se puede resaltar que primero don Miguel siempre tuvo una visión estratégica, siempre pensó a futuro, a largo plazo, antes que en ganancias a corto plazo. También siempre fue una persona que pensó en sinergias. El caso de Coca-Cola, el caso de Caldiza en México, cuando les ayudó, cuando toda esta crisis del peso mexicano, el caso de los agricultores en Nicaragua, que él en vez de comprar tierras y aumentar su producción, incentivó el cultivo y pudo crear hasta otra empresa agroalfa que sustituía otras necesidades. Entonces se puede resaltar eso, que don Miguel siempre tuvo visión a largo plazo, se dio cuenta de que la sinergia de beneficiar a la otra empresa también le ayudaba a crecer a él, y siempre, importante, basó su producción en la demanda. Nunca producía cantidades irrisorias que no se podían vender, y yo creo que en últimas esos tres factores, la visión, la capacidad de ayudar al otro, creciendo el mismo, y una ambición mesurada, fue lo que permitió el éxito de Comasa a largo plazo. Gracias.